Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga mucho, amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a una entrega más de su programa Faro Bíblico. Gloria al Señor Jesús. Faro Bíblico siendo luz a las naciones. Estamos complacidos con el Señor que nos da esta oportunidad nuevamente de poder compartir con todos ustedes. Hoy traemos un tema muy interesante, como siempre lo que traemos aquí en Faro Bíblico. Gloria al Señor, esperando que sea de verdad de gran bendición y edificación para sus vidas. El tema es los dones del Espíritu Santo. Vamos a tratar ese tema en esta hora. Y para esto, aquí tenemos con nosotros que nos acompaña el pastor Robin Cartagena. Dios le bendiga, pastor. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, gloria al Señor. Es una bendición que podamos contar con este pastor, este ministro que lleva, ¿verdad?, un buen tiempo ya en el ministerio, haciendo la obra del Señor Jesús. Vamos a compartir ese tema para ver qué Dios nos tiene a nuestras vidas. Amén. Mi hermano Monegro, adelante. Bien, y para iniciar vamos a tomar una parte de una lectura que es donde vamos a tomar como base para tratar el tema de hoy sobre los dones espirituales con un pastor, amigo, una eminencia, un hombre que lleva alrededor de 26 años de trayectoria en el Evangelio. Y quiero leer la porción bíblica en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 al 7, y dice en el nombre de Jesús. Ahora bien, dice esta versión, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno. Y hay distribución de ministerios, pero el Señor es uno. Y hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en cada uno. Y dice verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor Jesús. Bueno, es una lectura atinada al tema que tenemos en el día de hoy. Vamos a orar primero, ¿verdad? Como siempre, ponemos lo que vamos a hacer en la mano del Señor para que sea su Santo Espíritu guiándonos en todo lo que vayamos a hablar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Te damos gracias, Cristo amado, en este momento. Estamos en tu presencia, Señor Jesús. Nos presentamos en este momento para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé iluminación, revelación de tu palabra, mi Cristo amado. Aleluya. Permite que esto que vamos a hacer en el día de hoy, que vamos a tratar, sea de edificación a todos los amigos, todos los hermanos que pueden vernos a través de las redes sociales, Señor Jesucristo. Que podamos edificar con lo que estamos haciendo, Señor Jesús. Gracias por este momento, Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Gloria. Pastor Robin Cartagena, vamos a entrar en materia de una vez entonces. Vamos a ver. Comiéncenos diciendo qué son los dones del Espíritu y cuál es la función de ellos en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Jesús. A Dios honra la gloria. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias por la invitación. Si me ven repentinamente que levanto la mano, es que le doy gloria a Dios. Amén, amén. 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 Esa es costumbre mía hasta en el trabajo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Antes de la definición, Cristo me tiene en su camino, son 36 años. 36. Sí, del 89. Okay, son 36 años en su camino, amén. Por su amor y misericordia, amén. 36 años, casi nada. Es importante tener pendiente en lo referente a lo que son los dones, que los dones no son manifiestos si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida. Por eso el apóstol Pablo habla, y es muy importante que tengamos pendiente, de lo que es un sellado, de lo que es un llenado y lo que es un andar en el Espíritu. Es importante. Defina eso ahí. Es importante. Sí, porque ¿qué pasa? Recordemos que el Señor Jesús dice, yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre, sí. Amén, gloria a Jesús. Sí. Para siempre. Pero recordemos que el mismo Cristo Jesús que dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Es decir, que estamos hablando que es el mismo Señor, pero en su forma natural, que es la forma espiritual, la natural. Sí. Por eso, en el mismo Corintios, 2 Corintios 3:17, Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Es decir, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, indicando que la forma natural de Dios, sí. ¿Cuál? La forma espiritual. Por eso el mismo Cristo Jesús en Juan 4:24, que expresa, Dios es Espíritu. Sí.
y los que le adoran deben hacerlo En el Espíritu espíritu. y en Entonces, verdad. ¿qué pasa? Hay algo que se añade ante la definición detallada. Recordemos que en Hechos, capítulo 1, verso 5, el Señor Jesús dice a los apóstoles, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero ustedes serán llenos con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Sí. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo, que es Dios en su forma natural en nosotros, En nosotros. es lo que hace que lo que son los dones se manifiesten. manifieste. En otra palabra, los dones son las consecuencias del poder de Dios manifestado a través de cada gente que le cree. Aleluya. Excelente. Que le cree. ¿Por qué? Gloria a Jesús. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo antes del detalle de los dones en nosotros? ¿Cómo enfrentarías tú a Luzbel, que es un querubín? ¿Cómo lo va a enfrentar? Naturalmente no se No, puede. no se puede. No se puede porque tú eres humano. Entonces es por aquí que viene el Señor y en forma espiritual, que es lo que le está en nosotros, pero en el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Sí. Es Él en nosotros. Por eso claramente el Señor define esta manifestación. Amén, gloria a Jesús. Amén. Cuando Él dice, gloria a Jesús, que el mundo no le ve Ni le ni le conoce. conoce, pero ustedes le conocen, porque Él mora con ustedes y estará en En ustedes. La expresión estará en, ¿qué es en? En indica dentro, Dentro de. de. Entonces, estará con ustedes. Y quien está con ellos ahí es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que los dones espirituales son las manifestaciones de Dios en nosotros para que desarrollemos su evangelio. Porque al predicar el evangelio, habrá mucho obstáculo en el camino. ¿Y cuál es la forma de contrarrestarlo? Dios en tu vida, en mi vida, o en la vida de cada creyente, en su forma natural, que es espiritual, manifestando el qué, lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Gloria a Jesús. Dice la Biblia que mientras el enemigo trae muerte, ¿qué trae Cristo? Vida. Trae vida. Sí. Es lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 10. El enemigo viene a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido para traer vida. Y en abundancia. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios en forma natural en nosotros, capacita a cada creyente manifestando lo que se llaman dones espirituales. ¿Qué es el don espiritual? Es la manifestación sobrenatural de Dios en nosotros, que no es natural. Que no es natural. Es sobrenatural. No es natural, Claro. es sobrenatural. ¿Por qué? Porque que tú ores por un muerto y se levante, no es natural que el muerto se levante. No, claro que no. Que tú ores por un paralítico y Dios lo sane, no es natural. Porque tendrá la ciencia médica frente a ti, chocante a ti, contrario a ti, gloria a Jesús. Diferente completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo que causa estas enfermedades y muchas cosas son espíritu, ¿con qué se contrarresta el espíritu? Con una autoridad Mayor. que lo someta. Mayor. Así Mayor es. que lo someta. Sí. Amén. Por eso observemos, el Señor ora por un joven que eche espuma por la boca. Hoy se le llama Epiléptico. epiléptico, El epiléptico. pero en ese tiempo no se llama epiléptico. No. El Señor lo sana, que va en contra de la naturaleza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los dones espirituales, como tú has leído y Pablo narra y toda la Biblia, Dios lo usa en nosotros para capacitarnos y llevemos a la plenitud del cumplimiento lo que es el Evangelio de Dios. Porque tú predicando la palabra tendrás opositores, especialmente demoníacos. Sí. Demoníacos. Puedes levantarlo de tu familia, de un vecino, en las calles. Entonces, por eso es que Dios manifiesta los dones. ¿Para qué? Para que vea el respaldo de Él en cada uno de nosotros. El respaldo del Señor a los apóstoles, un ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 12, dice que el Señor, a través de las manos de los apóstoles, hacía milagros y Hace prodigios. grandes milagros. A través de las manos de los apóstoles. Es decir, pero son los dones que Él está activando a través de ellos. Influyen, sí. Indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios en cada persona como creyente es un poder que el mismo enemigo no soporta. Claro. No lo soporta. Entonces el Señor sabe que ninguno de nosotros podemos, humanamente hablando, enfrentar a un demonio.
No es que andamos buscando enfrentar al demonio, no. Ese aparece. Sí, porque, Sí, ¿verdad? porque no es que tú vas a decir, ¿dónde hay uno? Déjame buscarlo. No, que es un error grande. Hay personas que lo hacen eso, pastor. No solamente esto. Puede que haya personas que vayan a las casas sabiendo que hay altares ahí. Yo voy a sacar ese altar. Te dijeron a ti que coges para allá. No, pastor, hay una frase que se usa mucho en el mundo pentecostal y es la guerra espiritual. Estoy batallando y hay gente que van a buscar problemas a nivel espiritual, lo que dice el pastor. Sí. Es que entran en un territorio que no te han convocado. Claro, claro. Cuando el Señor Jesús, gloria a Jesús, el Señor de la gloria, pisa la tierra de Gadara, ¿qué hay allí? Un endemoniado. El endemoniado. Pero el demonio sintió la presencia de la autoridad cuando Jesús pisó Gadara. Claro. Sí. Él sintió que una autoridad mayor que él llegó. Claro. ¿Entiendes? Y rogando, que hemos leído el texto, ¿qué tiene contra nosotros? Porque ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Es decir, y ellos sabían que la sola presencia de Cristo era un tormento para ellos. Una amenaza. ¿Tú entiendes? Entonces, no es que tú vayas a un lugar, déjame ir allí, como tú expresaste en la guerra espiritual. No. Los dones de Dios capacita al creyente para que se lleve a cabo el evangelio de Dios, la palabra de Dios se lleve, sean libertados los que son prisioneros. Porque ese es el asunto. Esa es la idea. Sean libertados. Porque el mismo Cristo Jesús, cuando aplica a él el libro de Isaías, el capítulo de Isaías 66 o 65, que está en Lucas 4:18, que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha enviado ¿qué? A dar libertad a los cautivos. ¿Entiendes? Vista a los ciegos. ¿Tú entiendes? Entonces, mira el objetivo de por qué viene el Espíritu de Dios. Es para traer libertad. No es para desafiar a nadie, no. Tú no vas a andar por las calles ni por las casas desafiando a nadie. Tú vas llevando el Evangelio. Al llevar el Evangelio, el enemigo te hará oposición. Por eso la Biblia dice que él vino a deshacer las obras del enemigo. De las tinieblas, claro. ¿Cómo vino a deshacerla? Porque cuando el enemigo se manifieste, va a chocar contra él. ¿Cómo he levantado el hijo de la viuda de Naín? Vienen con un féretro. El niño está en el féretro, el joven. De allá para acá, que el joven en el féretro, viene la muerte. Y de aquí para allá va Jesús, que es la vida. Mira la vida. Se encuentra con la vida de cada uno. Entonces, cuando se encuentra con la vida, que va en el féretro, no hay más nada que buscar. Es glorificado el nombre del Señor. Y es el asunto del Espíritu Santo, de los dones de Dios en nosotros que Él pone, porque como tú leíste, Él es el que lo manifiesta. Es decir, Dios tiene muchas formas actual. Esa forma de Dios actual, los humanos le llamamos como dones espirituales. ¿Por qué? Porque Dios te puede revelar a ti lo que Él está pensando de ti. Y vamos a ver el detalle en la Biblia. Sí, claro. Porque un ejemplo, los sirios, ahí son la gloria, estaban planeando ubicarse a un lugar para atacar a Israel. Pero Dios les reveló a Eliseo lo que iba a acontecer. Lo que iba a hacer. Sí. Dile al rey que no pase por este lugar porque van a estar ahí la guarnición. Y el rey dijo, pero ¿quién que está entre nosotros de los judíos? Porque me están... ¿Quién está soplando? Sí. Es un espía que tenemos aquí. ¿Hay un espía? Sí, claro. ¿Hay un espía? No, ningún espía. Que hay profeta de Dios en Israel. Había un profeta que tenía, como dicen algunos predicadores, tenía una antena aquí, una aquí en la tierra y otra ahí en el cielo, recibiendo las indicaciones y las directrices de Dios. Es la conexión de Dios. ¿Qué hizo Dios con esto? Que está en los dones. Le reveló a Eliseo. Sí, claro. Porque una revelación como don espiritual. Claro. ¿Tú entiendes? Y una pregunta, pastor. ¿Cuáles son esos dones? Y si usted puede, creo que Pavel al inicio le hizo la pregunta. ¿Cuáles son esos dones y cómo esos dones se manifiestan cada uno? Pero conforme a lo que tú leíste ahorita. Porque tanto, vamos a leerlo, tanto Corintios como en Romano. También en Romano aparece. El apóstol Pablo da detalle de dones. Gloria a Jesús. Y un ejemplo. Lo primero es, cuando tú leías ahorita Monegro, el verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Es decir, el Espíritu es el mismo. Obviamente. ¿Entiendes? Es el mismo. Por esto, el que opera en ti para hacer milagro, el que opera en ti para revelación, porque es el mismo. Y como es el mismo, cualquier don es revelado. Por eso el apóstol Pablo habla de dones que él tenía. Porque Pablo anota esos dones.
Sí, según lo que menciona del libro, del capítulo, mejor dicho, del texto 8, el 7 en adelante. Que, por ejemplo, menciona, a alguno les da palabra de sabiduría por el espíritu, a otro palabra de conocimiento el discernimiento de espíritu, a otro el de fe, a otro el de sanidad por el mismo espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, que en ese tenemos que caer un poquito y detallarlo. Así es. Porque hoy en día hay muchas personas que se han levantado diciendo que son profetas, que tienen, que de alguna forma Dios lo usa. También está el discernimiento de espíritu, el de género de la lengua y la interpretación de lengua, según lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, porque sabemos que en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, hay otra también clasificación. Exacto, hay otra clasificación, pero basándonos en esta de Corintios, sí nos gustaría que usted nos diera un poquito de esos que menciona la Biblia y que la gente hoy en día lo toma como referente para ¿cómo se dice? Autonombrarse. Autonombrarse. Y también porque identifican que ese es el don que Dios ha dado. O sea, yo recuerdo que en una ocasión, en una clase, usted nos dijo que por lo regular el creyente tiene, cuando inicia su carrera o su vida, tiene por lo menos 2 dones, ¿verdad? Lo que la persona tiene que, quizás a través de la oración, de la búsqueda, identificarle cuáles son para que entonces Dios de alguna forma se pueda glorificar a través de ellos. Sí, mira, el Espíritu Santo de Dios, como hemos leído, es el que puede manifestar cualquier don. Yo no puedo decir que tú estás limitado a ese don, no, porque Él te puede dar varios dones. Ok. ¿Entiendes? Porque Él es el que lo hace. Esos dones que están ahí, que son manifiestos en Pablo, sí, Dios puede hacerlo manifiesto en cualquier creyente. Así es. ¿Entiendes? Dios no limita. Por eso, por ejemplo, aquí tú ves como el don de sabiduría. Recuerda que lo primero es tener conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, como el temor a Dios, la palabra sabiduría es palabra que viene de parte de Dios para tomar decisiones correctas, dar el consejo correcto. Muy bien. Hacer las cosas correctamente con el temor a Dios. Con el temor a Dios. ¿Por qué? Porque alguien puede darte alguna palabra rara, pero Dios te trae la palabra que tú debes expresar en el momento dado. Y alguien dirá, ¿qué sabio tú eres? No eres sabio. Dios trajo a ti la palabra. Acuérdate que el mismo Cristo Jesús dice, el Espíritu Santo le dirá a ustedes qué van a hablar en el momento oportuno. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en el camino de Dios, no hay quien sabe más que nadie. No. Esa palabra que Dios trae por el temor que se tiene a Él y expresa sabiamente cómo deben ser las cosas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay gente que dice, me gusta hablar contigo porque tú dices esta palabra. No. No es que me gusta hablar contigo, es que Dios te pone la palabra exacta. Entonces, esa palabra para ser. Mira, cuando se iba a construir el tabernáculo, hubo 2 personas. ¿Qué Dios le dice a Moisés? A fulano y a fulano le he dado entendimiento en todo para la obra del tabernáculo. En todo. A esa gente Dios le dio que sabiduría para trabajar lo que es el tabernáculo. Claro. Porque fue Dios el que indicó aún el diseño. Y a esa gente le dio una sabiduría para que entiendan. Para que desarrollaran el plano. Entonces lo que ellos iban a hacer, no, esto se va a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque ya Dios le dijo cómo, por la sabiduría que Dios le había dado a ellos. Alguien que rebata con ellos iba a estar mal. ¿Por qué? Porque ya Dios le dijo a ellos cómo lo iban a hacer, por la sabiduría que Dios le dio. Esto es importante que tengamos en cuenta que esa palabra de sabiduría es la palabra que Dios pone, ¿verdad? En el cual se glorifica con temor a Él, de cómo las cosas deben hacerse en realidad. Deben hacerse. Sí. Porque te digo, en el camino de Dios será un error hasta competir, ¿quién sabe más? No. Porque todo es para que la obra de Dios crezca. Amén. Todo es para que las almas sean salvadas y el reino sea edificado. ¿Por qué? Porque los dones de Dios van junto a ¿qué? A los ministerios. Pablo menciona 5 ministerios. Sí. Pero cada ministerio tiene dones. Sí, claro. Para poder desarrollar su ministerio. Claro. Porque el evangelista tiene que tener. Pastor, hay un detalle importante ahí que sí. Quiero que arranquemos por esa parte y es para diferenciar, ya que usted lo mencionó, para diferenciar, aquí dice el apóstol Pablo, es algo también que es fuente de mucho debate, ¿verdad? En los foros teológicos. Dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre estas tres categorías? Bueno, mira, cuando vemos el desarrollo, según la expresión que dice Pablo aquí, ¿qué pasa? Dios pone ministerio, pero esos ministerios van respaldados ¿por qué? Por los dones. Así es. Entonces, a los dones activarse a ti, que a través de ti, que operan. Entonces ahí que va la operación, porque operan a través de ti. Okay. Que no es que tampoco tú dices, yo quiero operar así, no. Dios es que sabe cómo Él va a operar. Exacto. Es decir, cómo se va a manifestar. Digamos así que la operación es la materialización del don a través del ministerio. De los dones, a través del hombre o la mujer que Dios usa. Obviamente. Porque Dios usa quien Él considera. Por eso, porque van a operar, es decir, se va a manifestar, va a actuar. Porque, por ejemplo, los ministerios, sí, está bien, evangelista, profeta, apóstol, maestro, ¿tú entiendes? Sí, pero cuando tú empiezas con el ministerio que Dios ha puesto en ti, porque el ministerio de Dios no es tuyo. No. Así es prestado. No, yo te digo porque puede que una gente diga, mi ministerio, ¿cuánto te costó? ¿Por cuánto lo compraste? ¿Tú entiendes? ¿Por cuánto lo compraste? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios pone el ministerio en ti para edificar la iglesia, que es algo importante, ¿eh? Si no edifica la iglesia, está viendo un mal uso, por lo cual Dios puede dejarte solo y decirte, obra tú. A ver si es verdad. Claro, ¿de qué pasa? Que esos ministerios, Dios los respalda con los dones. Entonces, los dones manifestarse a través de está la operación. Entonces, hay gente que, por ejemplo, que hay gente que expresa y dice, él opera bajo tal don. Sí. Hay gente que expresa eso. Opera bajo este don, opera bajo este don. ¿Por qué? Porque se está llevando materializado, como tú dijiste ahorita, ese don actualizado. ¿Entiendes? Pero la gente dice ministerio porque es la expresión que usa el detalle bíblico de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Por eso dice, hay diversidad de ¿qué? De dones, ministerios y operaciones. ¿Tú entiendes? Es decir, hay una ejecución de parte de Dios para que se lleve a cabo eso. Entonces, por esto, en esa parte que tú has leído, que está justamente... verso 4. Verso 5, venimos 4 también. 4 y 5. Hay diversidad de dones, claro, porque ¿cuántos dones hay? Hay muchos. Ahí se mencionan unos cuantos, pero si vamos al libro de Romanos hay otros. ¿Ya entiendes? El de servicio. ¿Tú entiendes? El mismo de sabiduría también, que aquí no está en esta lista. Enseñanza. Pero las personas, o más bien puede que haya personas que lo que le gusta en Dios es la exhibición y no le piden el don de servicio, sino le hace el milagro. Porque eso se ve más, es más carismático. Sí. No, en la actualidad. No, lo que pasa es que puede ser que me gusta que me alaben, que me aplaudan. Sí. Entonces, como el de servicio, no lo quiero tanto porque tengo que servir. Exacto. El de milagro sí, porque la gente va a aplaudirme. Y si hoy estoy en un barrio, me pueden llevar a un estadio mañana. Entonces, ¿por qué no se pide el deseo? Sí, de buscar a veces el ego personal. ¿Cuántos flyers tú has visto por ahí que dicen, por ahí, viene para acá el ministro fulano de tal que tiene el don de servicio? ¿Tú nunca has visto eso? Tú por lo regular ves el apóstol, el profeta. Por eso decía, hablé de carismático, el don. ¿Por qué? Porque el don carismático es aquel que se ve mucho, que se nota, que la gente está, el don de milagro, el don de profecía. Pero eso es un error, que donde nosotros tenemos que aprender y caer es en lo siguiente. Si no podemos a verlo desde el punto de vista de cuál es más grande, yo pudiera decirle servicio, porque el mismo Señor nos enseña a nosotros que el más grande entre nosotros, ¿cuál es? El que sirve. El que sirve. El que sirve. Así es. Entonces mejor procura el de servicio que el de hacer milagro, ¿verdad? Es que el Señor mismo lo expresa. Yo no vine para que me ser servido. ¿Entiendes? Sino para servir. Yo vine para servir, no para que me sirvan. Él está explicando a qué él vino. Dice, y doy mi vida en rescate por mucho. Por eso aquí vamos a ver, y dice, diversidad de dones. Vemos los diferentes dones, tanto en Corintios como en Romanos. Diferentes dones. Pero también dice el Espíritu es el mismo. Pero también habla diversidad de ministerio, que es lo mismo que Pablo dice en Efesios. Ahí menciona cada ministerio. Evangelista, profeta, apóstol, maestro y pastor. ¿Y cuál es el orden que da Pablo? Lo de Jesús. En eso, vamos a un ejemplo. Efesios capítulo 4. Claro. ¿Cuál es el orden que es el apóstol Pablo? Primero aparece el apóstol. ¿Y por qué el apóstol? Yo diría que apóstol, según lo que se ha podido investigar, es el mismo misionero hoy día, porque el apóstol es un enviado.
Porque el problema es que hay apóstoles, y es bueno que nosotros hagamos énfasis en esto, porque hay mucha gente que se autodenominan apóstol y lo ven como un ministerio grande, Sí. o sea, de aplauso, de mega iglesia. Yo soy apóstol, el apóstol fulano de tal, y la gente lo reconoce como, ¿verdad?, como una celebridad. Sin embargo, en la palabra, según lo poquito que puedo investigar, el apóstol es el mismo enviado, o sea, es un enviado, es la palabra que significa apóstol, o sea, en otras palabras, es un misionero. Es el misionero hoy. Así es. Pero ¿qué pasa? Que la persona que quizás quiera tomar el nombre de apóstol no lo toma como un misionero, No. sino como algo superior. Incluso puede que mucha gente piense que el apóstol es más alto que el pastor. El apóstol es más alto que el evangelista. No, más que todo según ellos. Sí. Ahora, también se ha observado que algunas personas quieren tener todo el ministerio. Y te presentan apóstol, Pablo. profeta, evangelista. Te lo presentan a Sí, todo. todos los títulos le dicen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro, antes de ser pastor, fue apóstol? Había que buscar gente para después pastorearla. Pero primero fue pastor, Primero fue enviado. fue apóstol y después pastor. Primero fue enviado. ¿Por qué? Porque un apóstol, ahí como el asunto, el apóstol es, imagínate que hay guerra en Puerto Plata. No, que hay guerra en La Vega. A ti te mandan a Puerto Plata habiendo guerra en La Vega. Si tú vas y vienes pasando por La Vega sin morir, tú eres apóstol. Es decir, que el apostolado lleva un gran sacrificio. Así es. ¿Entiendes? En el sentido, en el orden viene siendo el más bajo de los ministerios para luego escalar. Por eso Pedro empieza como apóstol y después el Señor lo pone como pastor. Pero, ok, una pregunta. Perdón, eso está interesante. Oye, ¿por qué? Es que la actualidad no funciona así. No, es que hay una distorsión. Ahora, lo que dice el ministro es lo siguiente, mira, cuando uno ve, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el caso de él específicamente, él era apóstol a los gentiles, dice él mismo, porque él estaba estableciendo iglesia en diferentes países. Él es la persona que va rompiendo delante. Por eso decía él, ese es el que se sacrifica, porque él es el que abriendo el camino. Pero como tú decías, hoy no es así, porque hoy día lo que hay es un mercantilismo del evangelio prácticamente. Porque en la Biblia tú no encuentras quizá la palabra misionero, sino apóstol, que es el enviado. Ajá. Por eso él actualmente es el misionero. Así es. ¿Tú entiendes? Porque el enviado. Sí. Tú no puedes decir que tú eres apóstol cuando tú nunca has salido de un templo ni a predicarle La cañita. a un lugar ni a levantar una obra. Porque si la palabra apóstol es enviado y tú nunca has salido, tú no puedes ser un apóstol. Así es. Entonces, el asunto aquí no es qué título tenga la gente, no. El asunto es trabajar para el reino de Dios. El asunto es que la palabra de Dios sea llevada y que la gente sea salvada. ¿Entiendes? Aquí no vale, porque te digo, cuando tú tengas un lugar que tú llevas todos los títulos sobre ti, tú estás alejando a Dios de ahí. Hay un problema ahí. Tú estás alejando a Dios. ¿Por qué? Porque quien se está representando eres tú, con los títulos, no Dios. Entonces aquí hay que presentar a quien. Por eso Pablo, cuando iba a los Corintios, que no es el tema, pero entro y salgo. Cuando iba a los Corintios, le gustaba mucho filosofar con Pablo, porque Pablo era filósofo, gloria a Jesús. A Dios honra la gloria en todo. Pablo se crió en Tarso. ¿Sabe qué era Tarso? Tarso era donde estaba en la escuela jónica. La escuela jónica es donde aprendió filosofía Sócrates, Platón, Tales de Mileto. Era ahí que se discutía. Es decir, Pablo estaba rodeado en un mundo filosófico, que era la escuela jónica. Si tú quieres saber filosofía, tienes que ir a la escuela jónica. Entonces, como Pablo conocía la filosofía, cuando él va a los Corintios, dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque siempre querían buscarlo para discutir filosofía. No, yo voy a hablar de Cristo crucificado. Y eso es lo que hacía Pablo. Él llevaba a Cristo, pero con el respaldo de todos los dones atrás. Amén. Sí. Oye, qué interesante. No, muchacho, sí, vale. Donde quiera que llegaba, si tú lo veías sanando enfermo, era decir que el Señor lo usaba discerniendo algo en el espíritu y un sinnúmero de cosas. O sea, tú decías, Pablo, un fenómeno. Porque estaba es que él aprendió. Dios le enseñó a él la humildad. Recuerda que cuando él habla del aguijón, es por las muchas revelaciones que él tiene. Que eso yo mencionar. Y para que el orgullo no es el aguijón era una forma a la cabeza. de Dios decirle al mira, acuérdate que tú eres humano y eres débil. Yo que te di. Tú eres humano. Entonces por eso que Pablo, que antes era el arrogante, antes venía a Cristo, ahora es Pablo, el humilde.
me he propuesto no saber nada, pero tiene los dones que en cualquier momento, gloria a Jesús, Tiene todo ese material ahí, lo activa. solamente a usarlo cuando él quisiera, pero él no lo usaba, él no lo usaba. Exacto, por eso te digo, y para seguir en el tema, que cuando te mencionaba ahorita, una gente sellada por el Espíritu Santo, porque hay una promesa de recibir el Espíritu Santo por fe. Pero tú puedes ser lleno por el Espíritu Santo y estar completamente rebosando de su presencia. Lleno, que para ti, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona no puede decir que morir es ganancia si no es guiado por el Espíritu de Dios. Así es. Porque lo que más la gente tiene miedo a la muerte. Oh, Entonces tú vas a decir que tú muriendo ganas. ¿Quién ha dicho eso, que muriendo ganas? Si alguien dice, tú te moriste. No, pero Pablo dice, yo gano. Lo mismo que mencionaba al principio usted, que es algo antinatural desde el punto de vista humano. Claro, ¿tú entiendes? Entonces por esto, una gente puede ser sellado, pero debe ser lleno Lo primero es eso. para poder ser guiado. Dios te lo da como promesa. sí. Te da el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, porque es por fe, como dice Pablo a los Gálatas. Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe. Es por la fe. Por fe. Pero después Dios te llena. En su búsqueda constante, Dios va a llenarte, como dice Pablo a los Romanos. A Efesios, un ejemplo, 5:28. No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien se llenó del Espíritu. Se llena del Espíritu, te va a llenar. Esa búsqueda constante de Dios te va a llenar para poder andar por el Espíritu, que es lo que él desarrolla en Gálatas 5:16. Andate en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque hay una lucha interna. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de esa parte, diversidad de dones por el Espíritu, diversidad de ministerios por el mismo Espíritu, que es lo que hablamos ahorita en Efesios. El ministerio de evangelista, de profeta, de apóstol, es por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que da los dones, es el mismo Espíritu que te hace andar en el ministerio, porque es Dios en su omnipresencia. Es Él que va a entrar. El varón tiene, por ejemplo, el ministerio de evangelista, sí, pero Dios le va a dar un reparto con los dones. Claro. ¿Entiendes? Y él va a orar por enfermo y Dios lo va a sanar a través de él. Para poder operar en ese ministerio, obviamente. Sí. O sea que dependiendo la necesidad que exista en el lugar o en el terreno que él esté, Dios, conforme a lo que las personas necesitan en ese momento, vale la redundancia, Dios va a poner un don a operar en él. ¿Cierto? Dios se va a manifestar. Porque así, un ejemplo. Según como él quiere la necesidad. Claro, porque alguien puede interrumpirte. Aquí mismo donde estamos reunidos. Hasta una persona que entre por ahí. Y tú quizás no vas a ver porque entró calladito. Entró callado. Tú ves que se va a sentar ahí. Pero Dios te puede activar a ti el don de discernimiento de espíritu. Como pasó con Pablo. Y se ve que él viene. Como pasó con Pablo. ¿Cuáles son las intenciones? Sí. Claro, como pasó con Pablo. Y la mujer que le dijo. La divina, que le dijo. Sí. La reprendió, a pesar de que ella dijo aparentemente algo bueno. Estos hombres son hijos de Dios. Exacto. Y predican el evangelio. Entonces, lo que ella decía era verdad, pero estaba interrumpiendo. Claro. Que era una pitonisa, era un espíritu de pitonisa tenía ella. Lo que está diciendo es verdad. Ahora, como lo está haciendo, es una interrupción. Entonces, por eso tuve que la reprende inmediatamente, no a ella, el espíritu. Sí, porque el espíritu que quiere es como el Señor cuando supuestamente reprende a Pedro. Él no reprende a Pedro, él reprende al que quiere usar a Pedro. Entonces, es el discernimiento de espíritu. En ese escenario, entonces, ahí se manifiesta el don del discernimiento de espíritu. Claro, es lo que estamos hablando, porque es que él te va a mostrar. Por eso el mismo Juan dice, probados espíritu, a ver si son de Dios. Por eso es necesario que haya un discernimiento de espíritu en la iglesia. Esto es muy importante, sobre todo en el liderazgo. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo manifieste. Claro. Porque tampoco no es algo humano. No, queramos limitarlo, manipular. Ministro, esta parte que hemos tenido, vamos a decir que es la primera parte de este tema de los dones, que es, aquí hay muchas aristas, hay muchas telas por donde cortar, lógicamente, e incluso tendríamos que hacer un segundo programa para poder desarrollarlo más. Ahora, yo quisiera dar un pequeño giro y detenerme en el don de profecía, que hoy día es algo que está muy en boga, ¿verdad? Mucha fama. Cada gente dice, no, yo soy profeta de Dios, y lo hacen como aplaudiéndose a sí mismos, ¿verdad? Se autodenominan profetas. Pero yo quiero analizar algo puntual de ese don con respecto también, o comparándolo con el profeta del Antiguo Testamento. O sea, ¿cuál es la diferencia y en qué consiste el don de profecía después de Pentecostés? ¿Y si hay profeta hoy en día?
Interesante, interesante. Pero la Biblia habla del profeta aquí, del don de profecía. Pero ¿cuál es la función del don de profecía en el Nuevo Testamento? Bueno, mira, como tú has mencionado ambos testamentos, no es lo mismo el profeta que Dios llamó para ser profeta y la persona que Dios le da el don de profecía. Eso es. ¿Por qué? Porque en la expresión que Monegro dijo ahorita, en el momento que Dios considere, te va a hacer actuar por uno de los dones, que es el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que lo va a activar y lo va a manifestar. ¿Qué pasa? Isaías, Eliseo, Elías. Ejemplo, Elías, gloria a Jesús, para explicar la diferencia de esto, como hace la pregunta. Elías dice, no caerá una gota de agua sino porque, por mi palabra, sino porque yo lo diga. Alguien puede decir, pero es arrogante Elías. Porque ¿cómo va a decir que si no es por mi palabra no va a caer agua? No, es respaldo de Dios al ministerio que Dios lo llamó, al oficio que Dios llamó, que es el profeta. Entonces, como Dios lo llamó para ser profeta, lo que ese hombre diga, porque tiene el Espíritu de Dios en él, va a ser respaldado por Dios. O sea, le vemos que la vida de Elías era la siguiente, gloria a Jesús. Vive Jehová, vive mi alma, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, su vida era una vida delante de la presencia de Dios continuo, porque fue llamado a ser profeta. Por eso cuando él dice no cae agua, sino por mi palabra, tiene respaldo de Dios a que no va a caer agua. Aunque ese día... Y obviamente no era un capricho de Elías, sino era porque había un pecado en él. Aunque ese día... Sí, pero es respaldo de Dios a la palabra de ese hombre que él llamó como profeta. Obviamente. Es el asunto. Claro. ¿Entiendes? Porque un ejemplo, cuando van de la viuda, él le dice a la viuda, mira, gloria a Jesús. A la de Sarepta. Él dice acá, no caer una gota de agua si yo no lo digo. Sí. Pero cuando van de la viuda que lo sustenta, dice, la harina en la tinaja no va a escasear, ni el aceite en la vasija, hasta que Jehová haga llover. Es decir, observa, él dice, no cayó una por mi palabra, y le dice a ella, hasta que Jehová, es decir, él está hablando que él tiene respaldo de Dios. Sí, y hay una variación ahí en esas palabras, obviamente. Él tiene respaldo de Dios, ahí son la gloria, ¿verdad? Pero él está claro que el que hace llover es Dios, no él. Sí. Por eso tiene respaldo de Dios, no caray, yo no lo digo, porque a quien Dios está escuchando es a su siervo. Y a quien Dios va a respaldar es a su siervo, sin excepción de persona. Ahora, hoy en día, el Espíritu Santo en nosotros manifiesta el don de profecía, de dar una palabra en un momento dado, según Él considera, pero que Dios te use a ti con una palabra de profecía para mí, no es que tú eres el profeta de la categoría de Elías, ni la categoría de Eliseo, ni la categoría de Isaías. Muchos se autodenominan así cuando pasa eso. Entonces, por eso llega la pregunta también. Según la Biblia, los profetas llegaron hasta Juan. La pregunta es la siguiente. ¿Hay profetas en este tiempo o se manifiesta solamente el don a través de la persona? Mira, el don de profecía es lo que hay manifestado y menciona, según la mención del Espíritu Santo, en cada persona. Ahora, como profeta, Jesús mismo dice hasta Juan, al nivel de Juan, hasta Juan, porque la vida de Juan fue ser profeta. Date cuenta que Juan vivía en el desierto hasta que fue manifestado Israel. Su vida era allá. ¿Por qué? Apartado. Sí. Tú te puedes preguntar, ¿y por qué los profetas en el Antiguo Testamento vivían apartados? Oye, a Dios honra gloria. Tú sabes que la gente donde llegaba un profeta tenía miedo. Sí. Cuando tú lees primero Samuel, que Dios manda a que Samuel unja a David. Los ancianos ven que Samuel viene y se meten en miedo. Sí, pensaban que iban a problemas. No, y le dice, tu venida es en paz. Sí. Porque, ¿sabes? Cuando yo enviaba a uno, había problemas. Había juicio, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día lo que hace Dios, que por el Espíritu Santo, como le dice aquí en la Biblia, manifiesta el don de profecía cuando va a dar una palabra a alguien. ¿Entiendes? Pero no es que Dios te usa a ti ahora mismo en profecía, pero tu clase de llamado, porque expresamos nuevamente, por el Espíritu Santo, el don de Dios que hay en ti, no solamente puede ser profecía, no, porque también Él te da de lenguas, también Él te da de hacer milagros, pero allí hay un respaldo total de un oficio para ser profeta. Caemos en lo mismo que su vida era ser profeta. A veces, muchos predicadores, evangelistas, tratan de buscar unos dones específicos porque son lo que te ponen en el Talmud. En la palestra. Exacto, en la palestra. Lo que te ponen a brillar, que la gente te ve. Y hablando del don de profecía, según el concepto que usted dice,
Hoy en día se usa de otra forma. Muchas veces dicen que tú eres profeta porque comienza a veces a profetizar a la gente prosperidad, mucha prosperidad, le comienza a decir esto, le comienza a decir lo que la gente quizás de su forma, quiere escuchar. en sus emociones quiere escuchar. ¿Me entiendes? Entonces ya, como la gente, tú le das una palabra, que es lo que la mueve, lo que le emociona, entonces ya te califican a ti como un profeta y tú comienzas a creerte eso. Pero eso te lo da el hombre, no Dios. Porque es el hombre que le dice a otro hombre, dime, profeta, habla, profeta. Sí, es el hombre al hombre, no es Dios. Es el hombre al hombre que lo da. Y la gente, como tú dices, porque te voy a decir una cosa, todos queremos que Dios nos use. Y Dios en cualquiera puede poner una palabra en cualquier momento. Por eso estamos hablando de, aunque estamos haciendo énfasis en este don de profecía, porque mira, aquí cuando Pablo habla en Corintio, él habla de profetizar, ¿verdad? Pero también usa el don de profecía, usa de expresiones, el don de profecía y habla la palabra profetizar. La profetizar ahí es hablar la palabra de Dios. Interesante, perdone ahí, ministro, que yo quiero hacer énfasis en esto porque yo sé que hay muchas personas que nos van a escuchar aquí en las redes sociales y hay gente que está realmente un poquito confundida con este tema. Lo digo por todo lo que se ha proliferado en las iglesias, o sea, el asunto del profeta. No, profeta, hoy el profeta se ve más como si fuera un adivino y profetiza cosas, como tú decías, de lo humano, de la emoción, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Por ejemplo, uno ve que el profeta del Antiguo Testamento profetizaba que, mira, viene mal para tu vida, calamidad juicio para el pueblo, juicio. ¿Por qué? Porque ahí tú estás en pecado. O corrección. Sea, lo primero que hacía el profeta, la palabra de Dios, ¿verdad? Usando el profeta, era corregir al pueblo. Y si tú no te corregías, entonces viene este juicio. Entonces, ahora no. Ahora la profecía es, tú vas a tener una visa, tú te vas a casar con fulano. Pero, sin embargo, aquí, para que el ministro entre. Escúchame, Pavel. Por eso es que los profetas paraban solitarios en Dios, sí, para no congraciarse con nadie. Y no tenía amiguismo. Y no conocer tampoco la vida íntima de nadie. Excelente. Porque lo otro sería adivinación o chisme. ¿Tú sabes cuántas personas tú has visto profetizando? Primero buscan una información en las redes sociales y luego le hablan a esa persona conforme a lo que han visto en las redes sociales. Pero mira, no porque Dios le ha dado la vida. Mira lo que dice aquí en el capítulo 14, para que el ministro siga en ese punto. Dice, pero el que profetiza, está hablando del don de lengua, pero hace un énfasis aquí el apóstol Pablo con el don de profecía, que es el don que estamos hablando. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oye, ¿cuáles son las tres funciones de la profecía? O sea, si yo tomo la Biblia y doy un mensaje inspirado por Dios, yo estoy profetizando, porque profetizar significa hablar en nombre de. La gente entiende que es adivinarte el futuro a ti. Ahora, ¿no? La profecía es aparte de ahí, como él está leyendo. Porque por eso, vuelve a leer el texto. Dice el texto aquí, capítulo 14, verso 3 de 1 de Corintios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Le está hablando. Sí. Exacto. Está llevando el mensaje de la palabra. Exactamente. ¿Tú entiendes? Ahora, es diferente a que te lo tome a él y te dé una profecía. ¿Entiendes? De algo que te pueda acontecer. O le dé revelación de algo en tu vida o en la vida de alguien. Que es lo que yo creo que se confunde. La revelación o el espíritu de ciencia. Por ejemplo, cuando viene Ananías y Zafira, donde el apóstol Pedro, ¿verdad? Ananías y Zafira. Ajá, sí, Ananías y Zafira. Que viene donde el apóstol Pedro, con el asunto del dinero que vendieron el terreno. Lo que se manifiesta en él en ese momento es el espíritu de ciencia. El don de ciencia. Porque se da cuenta de que hicieron algo incorrecto, estaban dando una mentira. Que es el mismo de conocimiento. Exacto. Por eso se menciona de ciencia, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Sí. Es igual, que le hace entender. ¿Tú entiendes? Lo que está pasando, lo oculto. Indicando que a Dios no se puede ocultar nada. ¿Entiendes? Entonces, uno no puede forzar, sino dejar que Dios actúe. Perdón, sí. Porque ¿qué es forzar? Porque el Señor dice en el Antiguo Testamento que si alguien profetiza en nombre de Jehová y no se cumple, que lo maten. Anatema, ¿no? Porque la gente quería forzar. Había gente que hablaba por presunción, es decir, hablaba por voluntad propia. Dios dice cuando Dios no dijo. ¿Entiendes? Forzar como que sí es profeta. Humanamente hablando. Entonces Dios lo sentenciaba y no, arranquen la cabeza al que diga esto y yo no cumplí. Claro. ¿Tú entiendes? Porque la palabra de Dios no es relajo. Por eso te digo que los profetas vivían en intimidad con Dios. Llegaba al pueblo, la gente sentía miedo cuando los veía,
Tú no ves cuando Elías le dice a Abdías, dile acá que yo voy, que te diga. Por eso me te mando a buscar por toda parte del mundo. ¿Y cómo yo le voy a decir que tú vas a hablar con él cuando te hemos buscado y no te hallamos por ningún lugar? ¿Tú quieres que ese hombre me arranque la cabeza? ¿Qué mal yo te he hecho? Oye, como dice él, ¿en qué yo he pecado? Para que me mande a alguien y me corte la cabeza. ¿Por qué? Porque hay que presentarse a Elías, un hombre que Dios lo guardó y nadie lo encontró, porque Dios es así, y manifestarse. Entonces no es lo mismo esa vida a una profecía que Dios pone en mi vida como un don o en el que Él considere para decir una palabra. No. Hay hoy personas que por el Espíritu Santo Dios le da el don de profecía junto a otros dones. Puede que nada más sea ese, pero puede darle más porque es el mismo Espíritu. Pero nunca podemos compararlo ni igualarlo a un profeta, ¿verdad? Como Eliseo, como Elías, como Samuel. Que la Biblia dice que en todo Israel, desde Beerseba, de Dan hasta Beerseba, hasta Dan, no había un profeta como Daniel, como Samuel. No había, respaldado por Dios. Por eso que tenía miedo a los ancianos, donde Samuel llegaba. Entonces es algo muy importante. ¿Y qué pasa con aquellas personas, pastor, que Dios le da algún don, pero ese don no es movido por el Espíritu? Porque en la actualidad, y valga la redundancia, hay muchas personas que quizás tratando de congraciarse con la congregación a la que lo invitan, tratan de profetizar, tratan de hacer milagros, tratan de orar, tratan de hacer sanidades y a veces tratan, perdón, hasta de copiar la forma de otros profetas, de otros evangelistas, de otros pastores, pero con emoción. Esta liga, esta mezcla de la emoción con el don, ¿qué usted recomienda en ese sentido para que las iglesias, como los dones son para beneficio de la iglesia, y cuando una persona obviamente trata de operar el don que Dios le ha dado por emoción, no va a causar ningún efecto, pero las iglesias hoy en día, muchas, no voy a decir todas, reciben eso y se mueven y hasta danzan en el espíritu y hablan en lengua conforme a lo que le están profetizando, pero la emoción. Eso es una realidad lo que tú dices. Ahora, ¿qué pasa? El que se considera siervo de Dios debe dejar que el Espíritu de Dios sea el que obre a través de él. Por eso hablé ahorita de no forzar las cosas. Sé Dios. Ejemplo, tú se vas a predicar un púlpito. De manifestarse a Dios o no, Dios es que lo sabe. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Mantener tú una búsqueda constante en Dios. Tener una intimidad con Dios en ayuno, oración, estudiar la palabra, en tu vigilia. Tú vas a acercarte a Dios y adorar a Dios. Repito, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Lograr estar en la presencia de Dios. Y cuando tú vayas a exponer la palabra, tendrás el respaldo de Dios. ¿Y qué usted le recomienda a la iglesia? Sin para forzarlo. que no quede ese rol. ¿Qué te digo? Hay recomendaciones, pero puede que una gente no esté de acuerdo con tu recomendación y diga que tú estás mal. ¿Ya me entiendes? Ahora, ¿por qué? Porque es lo que tú dices ahorita. Yo he escuchado, oye bien, yo he escuchado cosas que parecía relajo. Yo escuché una vez que en un culto el predicador vio que estaba todo el mundo como momia. Oye bien, y pareciera relajo. Y el predicador ve un ratón que pasa. El rata mamanza. Ajá. Y cuando dice rata mamanza, cree que está hablando en lengua, porque lo dijo rápido, más que rata mamanza. ¿Tú me entiendes? Y se activó la iglesia. La iglesia ya comenzó a hablar en lengua y a danzar, muchachos. Entonces, por eso te digo que pareciera relajo. ¿Por qué? Porque debe ser, mira, como dice Corintio, Dios se manifiesta aplicando los dones en operación. Dios ministra, puede ser en lengua, puede ser interpretando las lenguas, puede ser el discernimiento del espíritu, puede ser la revelación. ¿Entiendes? Ejemplo, Jesús le dice a Natanael, yo te vi dejar la higuera antes que Felipe te viera. Wow. Es decir, hay que dejar. La distancia que estaba. Entonces, ¿qué indica? Que no es un show. No es un show, no. Es dejar que el Espíritu de Dios sea el que obre a través de la gente. Porque, recordemos, que en el mover de Dios, Dios le enseñó a Elías 3 cosas. El Dios que parte las peñas, el que manda fuego y el del silbo apacible. ¿En cuál de ellos se movió Dios?
Silbo pasible. Elías lo vio en el silbo apacible. ¿Tú entiendes? Dice en el fuego, sí, se rompió todo, pero Dios no estaba ahí. Los árboles se quebraron. Entonces, yo puedo pensar que Dios está en un lugar que está todo estremeciendo cuando Dios no está ahí. Aunque todo esté rompiendo. Oye, interesante ese punto. Y yo lo he mencionado, ministro, Sí. perdone que le hago un paréntesis ahí. Señores, es fácil manipular las emociones de la persona. Es fácil manipularnos nosotros. Como decía el pastor, yo estoy a flor de piel con la presencia de Dios. Yo creo que Dios se está moviendo. Y hay una palabrita muy famosa en el mundo pentecostal, que es un hombre de fuego, una mujer de fuego. En ese culto hubo fuego. Señores, no siempre. Una gloria. Dios no siempre se mueve en el fuego. Y ahí tenía un pastor que dio un testimonio. Yo siempre lo menciono, porque causa risa, pero es algo real que pasa en las iglesias. Y resulta que lo invitaron a una iglesia a predicar, siendo pastor. Y él está predicando, un hombre muy ungido, Dios lo usa mucho, y es un maestro muy excelente. Él está predicando con mucha unción, pero en un momento la gente nota que él está con el micrófono botando chispas de la boca. Y la gente dice, wow, Dios. Entonces la iglesia, como tú dices, como que se prende y dice, wow, Dios está ahí, sí, ok, una cosa. Señores, el pastor se estaba electrocutando con el micrófono. Porque el micrófono tenía un problema eléctrico. ¿En serio? Y tú sabes que con las partículas de saliva se pegaban del micrófono y él estaba haciendo fuerza para despegarse el micrófono de su boca. Y la gente pensaba que eso era fuego de Dios que estaba cayendo, señores. Es fácil manipular a la gente. Sin embargo, él se estaba matando, ese pastor. Entonces, es muy delicado esto y por eso nosotros tenemos que mirar es la palabra y aterrizar las ideas en la palabra. Antes de continuar, aprovechando este momento para recordarle a las personas que nosotros somos faros bíblicos, siendo luz a la nación. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok como Faro Bíblico RD y también puede buscarnos en nuestro canal de YouTube, Faro Bíblico. Sí, es muy importante, Pavel, escúchame, que cuando alguien se acostumbra a que tú prediques duro, como tú dijiste, Dios se movió. Pero si tú hablas el paso, no se movió nada. No se movió nada. Porque la costumbre auditivo es a que le hablen duro. Pero si le habla el paso a otro, no se movió nada, porque su costumbre no es esa. Por eso es que Dios le enseña a Elías. ¿Entiendes? Se rompieron las peñas, sí, pero yo no estaba ahí. Aunque se rompieran las peñas. Muy importante. Descendió fuego, sí, pero yo no estaba ahí. Ahora ¿dónde estaba yo? Y Elías se dio cuenta, porque Elías se cubrió. En el silbo apacible estaba Dios. Es decir, cuando yo creo que Él no se va a mover, ni de la forma que lo va a hacer, es que Él lo va a hacer, y de la forma que lo va a hacer. Por eso aquí vemos un ejemplo, como hemos leído, de los dones, ¿verdad? Que también está el de fe, ¿verdad? Por el mismo espíritu. Sanidades, milagros, profecía, como se está hablando, discernimiento, género de lengua, interpretar lengua. Porque mira, en el género de lengua, tú sabes que Dios puede hacer que tú por el Espíritu Santo le prediques a un chino hablando chino y tú no sepas que está hablando chino. Claro que sí. Eso suena. Fue lo que pasó el día de Pentecostés. Sí, Fue lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Entiendes? Sí, pero ¿qué pasa? Que el día del Pentecostés, ellos están hablando en lengua por el Espíritu. Cuando los demás se reúnen, es que Dios empieza a hablarle en su idioma. Sí, escuchan el mensaje, pero en el idioma de ellos natal. Sí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo manifestado en lengua no es un idioma. No es un idioma. No, son cosas diferentes. No es un idioma. Ahora, Dios aprovechó que ellos vinieran y lo hizo que escucharan el mensaje en su idioma. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, porque Dios puede hacer esto. Llega un alemán, Dios te puede tomar a ti y hablar en alemán si tú sabes nada. Por eso aquí un ejemplo que tú leíste ahorita, en 1 Corintios 14, dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Sí. Pues nadie le entiende. Si nadie le entiende, es que no es un idioma. Porque si fuera idioma, alguien va a entender. Sí, claro. Dice, nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Es un idioma del cielo. Como Pablo dice en el capítulo 13, lenguas humanas y angélicas. Exacto. Entonces, no es un idioma. Ahora Dios puede tomarlo y predicarle a una gente, como dijeron en Hechos 2. Y no hablan de esto. Sí, hablaron cuando se acercaron. Pero cuando no, era lengua de tartamudo. Tartamudo, dice la Biblia. Por eso dice que las lenguas son por señal, no el creyente, es el incrédulo. El incrédulo. ¿Entiendes? Que no va a entender nada. Entonces, es importante esto de que no es un idioma. Por eso aquí vemos que una persona puede hablar en lengua y en el don del mismo espíritu, Dios puede hacer que tú interpretes. Yo recuerdo, gloria a Jesús, en una manifestación del Espíritu Santo, que Dios
eran dos jóvenes. Dios tomó a una joven, oye bien, y empezó a hablar palabra en lengua por esa joven. Y a través de esta joven buscaba con los ojos hablando en el español. ¿Cómo fue? Oye, Terrible, terrible. Oye, ¿qué pasó? Se derramó el Espíritu Santo. Te tomó a ti. Eso pasó con dos jóvenes. Te tomó a ti. Sí. Y a través de ti está hablando. Lengua. Ok. Y revelaciones y todo. Pero lo agarra a él. Y él, lo que tú dices, él lo busca. Fulano, no te veo. Y lo busca a través de él con los ojos, lo que tú estás hablando. Oye, wow. Y diciendo, no te veo. ¿Dónde tú estás metido? Eso que estás haciendo, déjalo de hacer. Dedícate más a mí. Y en una, un hermano miró el reloj y dice, ¿por qué tú miras el reloj? Tú no sabes que el tiempo es mío. Y yo puedo detenerlo. Uf. Te estoy diciendo, a través de tu hermana, a través de una, hablaba en lengua, a través de los ojos de otra, buscaba. Y Juan, que no veo a Juan. Eso pasó en la iglesia de España. Con dos hermanas. Una hermana que se llama Máxima, que era la esposa de Efraín, sí. Y la hermana Rosalini Pérez de Jaina Moza. Sí, la hermana Máxima. Literalmente, cuando se acabó ese culto, la hermana se acabó el culto, se despidió. La hermana llegó de él para allá hasta su casa hablando en lengua, todavía. Por el mover de Dios. Para algunos, como Pablo dice, locura. Sí. Locura, ¿tú me entiendes? Pero que estamos viendo. Pero para nosotros no es locura, ¿no? Que Dios se manifiesta. Pero hoy en día eso de hablar en lengua, la misma Biblia nos enseña que de alguna forma estamos mal. ¿Por qué? Porque si usted se fija, habemos muchas personas, para incluirme, porque estoy dentro del Evangelio, que hoy en día no predican sin antes decirte 20 palabras en lengua. Muchos predicadores tomamos el púlpito, enseñamos, exhortamos, y cuando estamos predicando porque, por ejemplo, cuando Noé hizo el arca y comienzan a hablar lengua, y entonces después otra palabra. Es que es una forma de ellos de sellarlo supuestamente con la autoridad de Dios, lo que están diciendo. Porque es que estamos cayendo en lo mismo de la emoción, Pablo. Eso es emocionalismo. Si muchas personas hoy no escuchan a alguien repitiendo esas lenguas o hablando esas lenguas, como que no sienten. Me doy a entender. Entonces, Pablo, el Señor está ahí a través de Pablo, que las lenguas tienen que hablarse para sí mismos, que si alguien no hay un intérprete en la congregación y nadie puede entender, lo que mejor es hablar una palabra que tenga sentido, que 9 que no se entiendan. Perdón, ahí rápido para que entre el ministro. Bueno, de hecho ya tenemos poco tiempo, ya nos quedan 4 o 5 minutos, pero para terminar esta parte ahí, señores, ¿cuál es la idea de Dios a través de la predicación? No, con la predicación. Es que el que esté escuchando puede entender lo que tú le estás diciendo. Instruir, si tú enseñar. Si la otra persona no te va a entender el mensaje, tú estás perdiendo tu tiempo. Entonces, yo creo que los idiomas, por eso decía él, es que Dios te puede cambiar a ti en otro idioma para que la persona pueda entender, porque esa es la idea de Dios. Si yo estoy predicando en la calle, sobre todo en la calle, y comienzo a hablar en lenguas angélicas, ¿qué me va a entender la persona? Nada te va a entender, nada te va a entender. Lo que pasa es, Monegro, Pablo enseña, iniciando Corintio, que la iglesia de Corintio tenía todos los dones y era la más carnal. La más desorganizada. Era la más carnal. Pero es ilógico que una iglesia con todos los dones sea carnal. Pero es lo que él quiere enseñarle. Por eso él dice, en hablar en lengua, yo hablo más que todos ustedes. Yo hablo más que todos ustedes. Ahora dice, en la iglesia, él dice claramente, en la iglesia, prefiero hablar 5 con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. En la iglesia, y el detalle, si entra una persona que no entiende nada, va a decir que estamos locos. Dice, pero si él entra y entiende lo que dice, por todo es juzgado. Exacto. Él va a arrepentirse, se va a humillar y va a entregar su vida a Dios. Por eso es que hablamos ahorita de profetizar, que es anunciar la palabra de Dios en el término que Pablo usa en los Corintios. No profecía, no profetizar, la palabra que aplica ahí. Anunciar la palabra. ¿Tú entiendes? Era el asunto. Entonces... Señores, son dos cosas muy distintas. Es importante. Profetizar y profecía. Eso es lo que estamos tratando de establecer, de enseñar, de
de buscar a través del filtro de la Biblia lo que es correcto. Una cosa es profetizar y otra cosa es profecía. Cuando tú le dices a una persona, busca de Cristo, porque si no lo hace, y es lo que dice la Biblia, tu fin no es bueno. Le está profetizando. Tú estás diciendo la palabra y el fin no va a ser bueno. Claro. Y el fin no va a ser bueno. Porque el fin de una gente que busca sin Cristo, dice la Biblia, no uno, no es bueno. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Por eso él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Entiendes? Que mientras el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, yo he venido para que tengan vida. Entonces una gente que tú le dices, busca a Cristo y no lo haga, tú estás diciendo de la palabra. Claro. Sí. Tú estás dando la palabra. Está Amén. profetizando porque estaba dando el nombre de Dios. Entonces, ya para terminar, pastor, porque se nos acabó el tiempo. Lo último, de mi parte, obviamente el tiempo se nos acabó. Tendremos que volver para seguir un poquito más desarrollando el tema. Los dones se pueden adaptar a las necesidades de la iglesia y en ese sentido, si es así, los dones pueden surgir nuevos dones. Es que no es que el don se adapta. No. Es el Espíritu Santo que manifiesta el don. ¿Entiende? Manifiesta el don. Porque si el problema, repito, es que alguien tiene algo oculto como Ananías y Zafira, Dios, como hizo con Pedro, te va a revelarlo a Ananías y Zafira. Sí, claro. Porque es lo que está ahí, lo que está pasando. No estamos hablando de un paralítico. No. Entonces, el don que se va a manifestar ahí no es de levantar un paralítico porque no hay paralítico. El don es de que hay algo oculto. Es que hay algo oculto. Es como se manifestó con el paralítico que dice Pedro y Juan. ¿Qué dice Pedro? Lo que tenemos te damos. No tengo oro ni plata. ¿Qué tenía Pedro? Espíritu Santo y fuego. ¿Tú entiendes? Tenía al mismo Cristo en su vida. Se lleno con el Espíritu Santo, el hombre, el hermano que Dios dijo, ya te llamará como pastor, te haré pastor de oveja, te haré pastor de alma, va a pescar alma ahora. Me ama 3 veces, apacienta mis ovejas. ¿Qué lo hace? Le está dando responsabilidad de pastor. Cuando dice, entonces, ¿qué reveló ahí? El don de ¿qué? De hacer milagros. Pero cuando Ananías y Zafira, con el mismo Pedro, fue algo oculto que había. Entonces no es que se adapte, no. Es que el Espíritu Santo, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Va a manifestar los dones conforme a como Dios vaya a actuar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en ese sentido, para concluir con la pregunta, o sea, con su idea, es final. Entonces, no podemos contar con nuevos dones en la iglesia del siglo XXI. Bueno, eso nada más lo sabe Dios. Claro, porque el que manifiesta los dones, dice Pablo en los Corintios, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Así, obviamente. Porque, ¿qué pasa? Estamos viendo lo que dice aquí la Biblia. Y si hay alguno que Pablo no escribió. Interesante. Claro. Por eso la pregunta cabe. ¿Por qué? Porque estamos en una traducción de la Biblia. Y a veces tuve traducciones. Ejemplo. Que varían. Mira, en Isaías 10:27 dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero hay una traducción bíblica que dice, el yugo se va a pudrir porque tú eres ungido. Bueno, ya es prácticamente lo mismo. Sí, pero ¿qué pasa? Aquí se va a la persona porque tú eres ungido. Pero la otra parte... Se va la unción directamente al Espíritu. ¿Tú entiendes? Entonces, el asunto. Entonces, como estamos en traducciones, puede que haya más que no se hayan registrado, pero de eso nada más sabe el Espíritu Santo de Dios, los dones que se manifiestan. Yo tengo una última pregunta, Pablo, escúchame. ¿Qué tan cierto es que, como los dones son irrevocables, dicen por ahí, algunas personas piensan que Dios, aún tú no estando bien delante de Él, como tú tienes dones, de alguna forma se puede manifestar en ti, aún tú no estando bien delante de Dios? Y he escuchado testimonio de un hombre llamado Luis Urbáez, que en un momento dado estaba apartado de Dios, pero que Dios lo usaba grandemente. Y él en ese momento estaba apartado de Dios y estaba borracho. Y un paralítico comenzó a decirle, Luis Urbáez, mírate, si tú estuvieras bien delante de Dios, tú hubieras orado por mí y yo hubiera recibido el milagro. Y él en un momento dado le dijo, ¿tú crees? Pues ven, él oró y supuestamente el paralítico se levantó. ¿Qué opinión usted se merece con relación a esto? De que mucha gente dice que los dones no son irrevocables y Dios te puede usar o un don se puede activar en ti aún tú estando mal delante de Dios. Bueno, mira, hay varias cosas. Número 1, gloria a Jesús.
La expresión, los dones son irrevocables, la usa Pablo con los romanos, concerniente al pueblo de Israel. Israel. Y al llamado que Dios le hizo al pueblo. Por eso el pueblo, por amor a Abraham, Dios se va a reunir. Por eso que tuve que se fundó Israel como nación nuevamente por esa promesa. Ahora bien, en la otra parte es que Dios lo que busca es glorificar su nombre y no al hombre. ¿Me explico? Su nombre y no al hombre. ¿Por qué? Porque Dios usó a rey Ciro para salvar a Israel. Que era un pagano. Y Ciro era un pagano persa. Claro. Igual al rey Darío. ¿Tú entiendes? Dios lo que busca es glorificar su nombre. Porque la Biblia dice, ¿qué hace Dios primero? Te limpia. Te limpia. Dice la Biblia que el espíritu inmundo que sale, ¿qué es lo que hace? Escucha en profundidad. Que cuando ve todo barrido y ordenado, va y busca 7 peores con él para habitar. Pero ¿cómo lo vio? Barrido y ordenado. Sí. Alguien lo barrió. Y lo limpió. Alguien lo limpió. Alguien lo ordenó para entrar. Y si entra, el postrer estado es peor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy sucio, Dios va a limpiarme primero para usarme. ¿Tú me entiendes? Ahora, Dios busca glorificar su nombre, no al hombre. Porque hay personas por ahí que te dicen a ti la verdad, aunque no busquen de Dios. Pero Dios permite. No habló el asna de Balaam. El asna sí. Y el asna hay que salvarla. No. ¿Tiene asna para salvarse? No tiene asna para... Entonces, Esa ahí estuvo buena. ya tú me entiendes. Entonces, Dios lo que busca es salvar al ser humano. Ay. Él usa a quien quiere. Y a quien él pueda usar, lo va a hacer. ¿Tú entiendes? Esa es mi respuesta conforme a la pregunta. Pero Dios limpia. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí o no? Realmente ha sido muy, es así. muy productivo, muy nutritivo este mensaje con nuestro pastor, Robin Cartagena. Realmente le admiramos, pastor, usted lo sabe, ¿verdad? Por el conocimiento que Dios ha puesto en usted, la gracia y el conocimiento, claro. Hay que darle honra a quien honra merece. Usted dice que va, pero hay que darle honra a quien honra merece. Por eso, hoy en día se habla hasta de Pablo, porque Pablo fue un hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel y tenía conocimiento y todo eso. Sin embargo, él supo humillarse y decir, todo lo tengo por basura con tal de agradar a aquel que me llamó. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Ha sido muy fructífero. Esperamos que Dios, ¿verdad?, que estas palabras, este programa con este tema, sea de edificación para todos los amigos y hermanos, ¿verdad?, que se interesan por estudiar la Biblia. Robin Cartagena, ministro, muchas gracias por esta oportunidad, por acceder, ¿verdad?, a nuestra invitación. Es una gran bendición. Esperamos verlo en lo adelante por aquí también con otros análisis. Amén. Este programa llega a ustedes gracias a KR Servicios Migratorios. Tenemos trámites de visas de turismo a Estados Unidos, Unión Europea, Panamá, Costa Rica, peticiones familiares, entre otros servicios. Así que ya saben, pueden buscarlo en las redes sociales, en Instagram, KR Servicios Migratorios. Dios te bendiga mucho.